De nuevo un cordial saludo a todos. En el tema de hoy nos vamos a centrar ya en la geología, en el estudio de las rocas, y vamos a empezar por el tema 1 de nuestro libro, que se corresponde con la página 5 que tenemos aquí actualmente en este libro digital. Bien. Como vemos, su título se denomina la tectónica de placas y es una teoría que realmente es muy reciente, de los años 1960 en adelante, y por tanto realmente está en desarrollo y hay muchos conceptos que se están modificando constantemente, pero básicamente, como la teoría de la evolución de Charles Darwin, hoy en día la mayoría de los geólogos la aceptan y explica un montón de fenómenos geológicos como son los fenómenos volcánicos, los sísmicos, los maremotos y la formación de las cordilleras, las grandes cordilleras, que también se debe a ese concepto de placas tectónicas que vamos a ver en este tema, ¿no? Nos introduce un poquito en quién fue el fundador de la teoría. Aquí empezamos con la deriva continental, fue el primer denominación de la teoría de tectónica de placas, y fue un alemán, un meteorólogo alemán de principios del siglo XX, Alfred Wegener, que tenemos aquí una fotografía en blanco y negro, lógicamente, donde propuso que los continentes en algún momento de su historia pues estuvieron juntitos en una gran masa continental llamada Pangea, que tenemos aquí representado por todos estos continentes, ¿no? Intentó reconstruir como una especie de puzzle los bordes continentales. Sobre todo se fijó, más que en los bordes continentales actuales, en las plataformas, que son las zonas que han estado en algún momento emergidas, y vio que esos bordes continentales o plataformas continentales, si se juntaban como una especie de puzzle, pues encontraban que había una, digamos, complementariedad enorme entre unos continentes y otros. Por ejemplo, el continente africano encaja perfectamente en el continente sudamericano, y el continente indio también forma parte del continente africano en algún momento de la historia, en un periodo que se llama Carbonífero, que ocurrió hace unos 300 millones de años, ¿no? Esta teoría en realidad fue un poco descartada porque era quizá demasiado prematura. Por aquel entonces la geología proponía que realmente los acontecimientos de los continentes no se movían, siempre han permanecido fijos, y a esas teorías se llaman fijistas, en contraposición con las teorías movilistas, que indican que los continentes se mueven constantemente, ¿no? Hoy en día no se acepta completamente la teoría de Wegener, que dijo en su momento que los continentes estaban como flotando sobre los fondos marinos, cosa que no es correcta, pero que sí tenía la idea de que los continentes se mueven en el espacio y tiempo. Bien. También vamos a ver un poco la composición de la estructura interna de la Tierra, una esfera gigantesca que tiene un diámetro de 6.370 kilómetros de la superficie a la zona del centro de la Tierra, y que, para que nos hagamos una idea, pues es muy difícil estudiar la composición interna de la Tierra, puesto que las minas más profundas, los pozos más profundos que se han intentado construir para saber cuáles son los contenidos que hay, solo alcanzan los 12 primeros kilómetros, ¿no? Y al final, si nos damos cuenta, estamos simplemente limitándonos a la corteza más superficial de nuestro planeta Tierra, puesto que, ya os digo, de 12 kilómetros de superficie en las minas más profundas, tenemos que llegar a los 6.371 kilómetros, que es la profundidad del centro de la Tierra, ¿no? Bien, aquí nos ilustran que hay una serie de ondas electromagnéticas que producen el magnetismo terrestre y que son esenciales a la hora de protegernos de ciertas radiaciones cósmicas que vienen del Sol, y que seguramente hemos visto en forma de algunas auroras boreales, cuando esos, digamos, nubes llenas de partículas cósmicas con cargas negativas y muy letales para la vida, pues llegan y chocan con nuestra, digamos, ionosfera o magnetosfera,
que producen esas nubes boreales, auroras boreales, que son muy típicas en la zona del polo, tanto del polo norte como del polo sur. Bien, veremos que están asociadas a una presencia de hierro y níquel en el núcleo interior de la Tierra, y veremos que forman esas ondas electromagnéticas que forman parte de los magnetómetros. Bien, en la tercera imagen tenemos aquí los sumerios negros, que hemos visto que son el origen de la humanidad y de los seres vivos, y que se encuentran en las grandes profundidades de la corteza marina, y que veremos que se llaman dorsales oceánicas, y en realidad veremos que no solamente es el origen de la vida. Actualmente se considera que la vida se ha creado en unas condiciones parecidas a las actuales aquí, sino que también forman parte de lo que se llaman las dorsales oceánicas, o zonas donde se forman las nuevas cortezas oceánicas o placas litosféricas. Aquí tenemos en la imagen número 4, pues el nacimiento de la tectónica de placas está asociado también a fenómenos catastróficos, ¿no? Los volcanes, los terremotos y los maremotos, que últimamente han azotado ciertos lugares del mundo. Hay que recordar, por ejemplo, a finales del año 2004 hubo un gran maremoto en la zona de Banda Aceh, en la costa de Indonesia, y allí dos placas empezaron a chocar entre ellas. Se produjo un inmenso maremoto o tsunami, que se llama, y al final produjo unas 240.000 víctimas, que han sido un poco representadas en una película que se llama Lo Imposible, que ha sido bastante divulgada por los medios de comunicación, ¿no? Quizá un poquito vamos a ver un pequeño fragmento para veamos lo impresionante que puede ser los fenómenos tectónicos a nivel global, ¿no? Vamos a ver un tráiler sobre esa película, que supongo que a lo mejor habéis visto muchos de vosotros. Debes sentarte. Estamos por aterrizar, cariño. Lucas no quiere hablarme. Siéntate. Khao Lak, Tailandia. Vísperas de Navidad. Muy bien. Tomen sus cosas, no olviden nada. Vamos, camina. ¿Habían estado en Khao Lak? No, es nuestra primera vez. Esta es la mejor temporada que hayamos tenido. ¿Sí? Todo está completo, pero esta zona es muy tranquila. Lucas, ya sabes. Vengan a ver esto. ¡Vamos! Miren. ¿Te subiré? Mira, ¿no es increíble? Sí, podemos ir a nadar también. Qué lindo, ¿no?
tarde iré a jugar con los chicos. Tienes el peor traje de baño de la historia. Bien, como hemos visto unas imágenes impactantes de lo que ocurrió en el año 2004, donde en pocos segundos puede cambiar la vida de muchas personas. Ya os digo que murieron más de 240.000 personas en esta zona de Indonesia, donde hay una placa tectónica que vamos a estudiar, que se está chocando literalmente con otra placa, que es la euroasiática, y al final ese choque produce terremotos, zonas volcánicas, y en algunos casos, si el volcán y el terremoto es submarino, como en este caso, puede dar lugar a maremotos con estos efectos que hemos visto impactantes. Pues vamos a nuestra unidad. También hemos visto en el origen de la vida que el Rift Valley, en la zona este del continente africano, es la zona de la cuna de la humanidad, ¿no? Pues también hay que entender que esa enorme fosa, es una fosa tectónica donde realmente se está rompiendo el continente africano en dos grandes trozos, uno hacia el este y otro hacia el oeste, y en mitad se encuentra una zona de Rift, que es precisamente llamado Rift Valley o Valle del Rift, donde realmente hay una fauna africana muy característica, con esos tigres, leones, búfalos como los que vemos aquí, cebras, que se desarrollan enormemente en esa zona de llanura de plantas herbáceas, pero que en realidad es la zona donde se está produciendo el inicio de la fractura del continente africano, que lo que vamos a ver es una zona de creación de placas oceánicas en formación. La historia de la geología está muy asociada a los desarrollos tecnológicos, como el que vemos aquí. Hemos visto ya previamente un vídeo sobre cómo se descubrieron las fosas de las Marianas, ¿no? Y gracias a ciertos submarinos de gran profundidad, los batiscafos como el Trieste, que en 1960 Jas Picard y Don Walsh llegaron por primera vez a la zona más profunda de la superficie terrestre, que está a unos 11.000 metros de profundidad, pues en esas condiciones extremas consiguieron llegar, y fijaros que después de ya mucho tiempo, 1960, estamos hablando de unos 60 años, pues apenas han ido algún otro batiscafo a ver zonas tan profundas, lo cual nos indica que son, digamos,
excursiones, por decirlo así, sumamente peligrosas y poco, digamos, viables, ¿no? Bien, estos avances nos van a ilustrar que la geología y la tecnología están íntimamente relacionadas y precisamente han sido ambas simultáneamente dos disciplinas que se han ayudado mutuamente en el desarrollo de sus conocimientos, ¿no? Vamos a ver un poquito la teoría inicial llamada deriva continental. Deriva, como os podéis suponer, significa movimiento de los continentes, de Alfred Wegener, que en 1960 intentó rechazar las teorías fijistas donde indicaban que los continentes permanecían fijos en el tiempo, ¿no? Y pues, propuso por tanto una nueva teoría llamada movilista, donde las masas continentales están en constante formación, ¿no? Realmente la hipótesis se basaba básicamente en esta reconstrucción de los continentes, donde llegó un poquito a visualizar que los continentes, quizá hace unos 225 millones de años, fijaros que en geología los tiempos no se miden ni en siglos ni en decenas de siglos, sino en millones de años. Recordar que un millón de años es 1000 veces 1000 años, ¿no? Y en esas cantidades enormes de tiempo los continentes se han ido moviendo tal como los vemos aquí, ¿no? Hay una masa continental llamada Pangea, que significa único continente, que Wegener propuso que se formó hace unos 225 millones de años. En todo este mar que vemos es muy parecido al océano Pacífico actual, pero se llama Pantalasia y era mucho más grande. A partir de aquel momento empezaron a fracturarse los continentes, empezaron a formarse nuevos océanos. Aquí hay un océano Atlántico incipiente, un mar Mediterráneo incipiente, lo que se llama mar de Tetis antiguo, y al final estamos en la actualidad viendo que los continentes se están separando: África de Sudamérica, Europa de Norteamérica, el continente antártico de Australia, cuando en su momento estuvieron juntos unos con otros, ¿no? Podemos, por ejemplo, irnos a una página interesante que se llama dinosauriospicture.org, Ancient Earth, que nos puede un poco ilustrar cómo se han modificado esos continentes, ahora ya con datos objetivos. Estos sí son reales, no son reconstrucciones de Wegener, donde tenemos aquí un punto rojo que representa precisamente nuestra ciudad, Torrejón de Ardoz, y estamos viendo que podemos cambiar el número de millones de años, 260 millones de años, hasta la actualidad. Vamos un poco a fijarnos cómo era Pangea hace unos 260 millones de años. Lo que veis aquí en color verde serían las zonas continentales y lógicamente en color azul los mares que hemos hablado de Pantalasia. Eso sería Pangea y nosotros estaríamos en este punto hace 260 millones de años, formando parte de un continente que, como vemos en la península ibérica, está muy próximo a lo que se llama las costas de Terranova actuales, ¿no? Si hubiésemos tenido un vehículo en aquel momento, recordar que la humanidad solo tiene unos 4 millones de años y la especie de Homo sapiens solo unos 200.000 años, pero si tuviésemos un hipotético vehículo, podríamos haber ido perfectamente a través de nuestra ciudad hacia Estados Unidos sin ningún tipo de problemas, puesto que no había ningún tipo de océano en su momento. Si cambiamos un poquito lo que ha pasado en los últimos millones de años, podemos ver que a lo largo de estos millones de años se ha ido separando los continentes, ¿no? África, por ejemplo, todavía permanecía unida a Sudáfrica hace 150 millones de años, pero lo que es el continente europeo y del continente norteamericano, como vemos, se ha ido fracturando una dorsal que se llama mesoatlántica y que está separando y está produciendo que el mar de Pantalasia se introdujese y formase lo que ahora conocemos el océano Atlántico, ¿no? Si recorremos un poco más nuestra cronómetro, pues hace 50 millones de años ya tenía el aspecto muy parecido al que tenemos actual, aunque todavía los continentes no estaban tan separados, ¿no? Podemos ver que se parece bastante ya a la estructura actual, pero vemos que el continente indio todavía no había llegado
a chocar con el continente eurasiático, ¿no? Y si nos fijamos, el continente de Australia estaba todavía un poco muy próximo al polo sur, ¿no? Y si ya encontramos la posición actual, pues vemos que tenemos un globo terráqueo idéntico al que conocemos actualmente, ¿no? Y gracias a este, digamos, programa podemos visualizar cuáles son las posiciones de los continentes a lo largo de los diferentes millones de años, ¿no? Fue el primero, Alfred Wegener, quien propuso que los continentes no estaban fijos, como actualmente pensamos, sino que se han movido durante millones de años, ¿no? De hecho, ha habido una Pangea previa hace unos 600 millones de años y se llama Pangea 1, a diferencia de Pangea 2, que es la que conocemos casi todo el mundo, ¿no? Bien. Si nos centramos un poquito cuáles fueron sus pruebas para que, aparte de la reconstrucción de los continentes, tuviese visos de verosimilitud de la teoría de Alfred Wegener, pues aportó varias pruebas. Las pruebas geológicas son las que os he comentado, donde los bordes continentales son muy complementarios unos con otros, y podemos ver que el continente africano y el sudamericano se complementan enormemente. Y si pudiésemos poner aquí, como en este diagrama, a Australia, que tenemos el continente, con el continente antártico y con la India, veríamos que la India, el continente antártico y Australia encajan entre sí y a su vez se unen en esa Pangea. En este caso se llama Gondwana, la parte sur de Pangea, donde podemos ver que hay una reconstrucción no solamente geográfica, sino también de los animales y plantas que lo habitaron en su momento. Estamos hablando de hace unos 300 millones de años, ¿no? Las pruebas paleontológicas son estas que estamos viendo, ¿no? Que donde gracias a la reconstrucción podemos interpretar que no es realmente descabellado pensar que los fósiles de hace 300 millones de años, unos helechos que se llaman Glossopteris, pues estuviesen distribuidos más o menos por las mismas zonas, y se han encontrado estos fósiles que aquí tenemos de color verde que representan estos helechos, pues realmente se presentaban hace unos 300 millones de años, no solamente en el centro de África, sino en zonas aparentemente muy distantes como Australia, la India o el continente antártico, puesto que en su momento estaban formando parte de un único continente. También hay fósiles de animales como el mesosaurio, una especie de cocodrilo ancestral, que también hay fósiles en todo lo que se llama el continente de Gondwana o parte sur de Pangea, ¿no? Serían las pruebas paleontológicas o pruebas de fósiles, en que se ve que los fósiles antiguos están distribuidos en continentes actualmente muy distantes, y solo se puede explicar si en algún momento estuvieron unidos sin ningún tipo de separación por grandes océanos como los actuales, ¿no? Y también las pruebas paleoclimáticas, donde se ha visto que ciertos depósitos de carbón, que son bosques antiguos del Carbonífero, o sedimentos de morrenas, realmente se han visto que se encuentran también asociados a continentes que ahora actualmente están muy distantes, ¿no? Aquí tenemos depósitos glaciares que están en este color rosáceo o claro, y entonces reconstruyendo estos depósitos glaciares se ven que ahora mismo no hay depósitos glaciares ni en el sur de África ni en el sur de Sudamérica, pero sí en algún momento, puesto que, como vemos, este Pangea estuvo hace 300 millones de años muy cerca del Polo Sur, donde hubo una glaciación enorme y donde toda la zona sur de Pangea estaba congelada, como si fuesen los glaciares actuales de los países escandinavos, y esto es otra prueba que indica que en algún momento los continentes estuvieron juntitos. Aquí nos pregunta por qué la hipótesis de Wegener no fue aceptada sobre el año que lo propuso, sobre a principios del siglo XX, 1912. Básicamente porque no pudo aportar ninguna prueba de que los continentes realmente se movían por alguna razón, ¿no? Esta, digamos, teoría fue como la teoría de
Charles Darwin demasiado prematura para su tiempo, puesto que no había ningún dato aparte de lo que parecía bastante obvio, pero los científicos sabemos que necesitan pruebas más sólidas y por tanto durante mucho tiempo, desde 1912 hasta 1960, la cantidad de información que se ha ido acumulando pues ha ido permitiendo que la deriva continental de Wegener, que tenía también sus fallos, pues se haya ido aceptando y se haya transformado de deriva continental a lo que se llama la teoría de las placas tectónicas, que aunque la palabra teoría nos indique que puede ser un poco todavía inconstante, podría parecer que no se ha aceptado. Hoy en día ya os digo que la mayoría de los geólogos aceptan que los continentes se están moviendo. En realidad lo que se está moviendo es lo que forma parte del continente, que se llaman las placas tectónicas, que vamos a ver en los siguientes puntos. Antes de entrar en las placas tectónicas vamos a ver un poquito cómo es la estructura interna de la Tierra, ¿no? Para estudiar cómo es la Tierra, recordar que la Tierra tenemos una enorme masa, de 6.371 kilómetros es el radio terrestre, de la zona superficial hacia el Ecuador, pues hay un montón de kilómetros, más de 6.000 kilómetros, y solo se ha podido profundizar hasta pozos de 13 kilómetros de profundidad, ¿no? Las minas más profundas de oro pueden llegar a 5 o 6 kilómetros y se han hecho pozos apropiados, el proyecto Kola y el proyecto Mohol, que han llegado hasta los 13 kilómetros, que como veis prácticamente es solo la corteza o la parte más superficial, ¿no? Con esos sondeos apenas se pueden tomar datos concluyentes, así que estos sondeos de minas son muy poco interesantes a la hora de aportar alguna consideración de cómo está formada las rocas del interior de la Tierra, ¿no? También se han estudiado las rocas que vienen de las profundidades del interior de la Tierra, son las rocas volcánicas, ¿no? Cuando hay una erupción volcánica, ese magma que conocemos sale a la superficie y probablemente se encuentran zonas de cámaras magmáticas que provienen de más de 15 o 20 o incluso más de 100 kilómetros de profundidad. La composición de esas rocas volcánicas, que se llaman rocas basálticas, nos está diciendo que el interior de la Tierra tiene una composición muy diferente a lo que conocemos como las rocas superficiales, llamadas sedimentarias, o las rocas más antiguas de los continentes, que vamos a llamar granitos, ¿no? Estas palabras de granito las tenemos que asociar a rocas continentales y son diferentes a las rocas volcánicas, que vamos a llamar basaltos, y que las vamos a conocer un poquito más hacia adelante, ¿no? Para que nos centremos, un granito, por ejemplo, tiene esta composición, como veis, de un aspecto más o menos claro, con puntitos negros, como si fuese la piel de un perro dálmata. Hay que distinguir que hay tres minerales: los oscuros, que son la mica negra o biotita, unas zonas un poco grisáceas, que son el cuarzo, que tiene un color así como si fuese un blanco sucio, y un color más anaranjado o más color hueso, que sería la ortosa. Esos tres minerales forman esa roca llamada el granito, y el cuarzo, la ortosa y la mica negra, que sería por ejemplo este puntito, sería la composición de estas rocas, que son muy antiguas. Las rocas de los continentes casi siempre son de este tipo granítico y pueden tener una antigüedad próxima al origen de la Tierra, que es de unos 4.600 millones de años. Por el contrario, cuando salen rocas de volcanes, vamos a ver zonas más oscuras en esas zonas volcánicas, con rocas que se llaman basaltos, ¿no? A veces hay algunos minerales de color verde que se llaman cristales de olivina, y al final esas rocas hay que entender que no vienen de la superficie terrestre, sino de profundidades en torno a 10, 15 hasta 100 kilómetros de profundidad, ¿no? Incluso en algunos momentos los fenómenos geológicos hacen que algunas rocas mucho más profundas que los basaltos de 100 kilómetros de profundidad pues aparezcan en la superficie por fenómenos geológicos, que vamos a ver en la formación de cordilleras, y se van a ver otro tipo de rocas
de un aspecto más verdoso, quizá incluso verde oscuro, donde ese mineral que hemos visto, el olivino, está súper abundante, bien cristalizado, y que se llaman las peridotitas. Son las rocas que vamos a ver que se encuentran en el manto terrestre, ya muy por debajo de la corteza terrestre. Y gracias a esas rocas que de vez en cuando aparecen en la superficie por fenómenos de erosión, pues encontramos que hay otro tercer tipo de rocas que son las peridotitas, que como vemos son de este color verde más o menos claro. También aparecen de vez en cuando unos rocas de aspecto muy oscuro, que son aleación de hierro y níquel. Es muy poco frecuente encontrarlas, pero los meteoritos que caen sobre la Tierra, que provienen del espacio, en muchos casos contienen una composición de este material muy denso, de metales de hierro y de níquel, y que se presupone que el núcleo interno de la Tierra, por los estudios que vamos a ver, piensan los científicos que seguramente no es ni de granito, ni de basalto, ni de periodita, sino de esa aleación, esa mezcla de hierro y níquel que forma lo que se llama el núcleo de la Tierra. Hay un núcleo externo que se supone que está líquido y otro núcleo interno que está más sólido. Pues vamos a nuestra unidad. Y aparte del estudio de las rocas y de los meteoritos, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los científicos durante el último siglo se han basado en los estudios sismológicos o el estudio de las ondas de los terremotos. Sismos o seísmos son palabras equivalentes, hay que asociarlos a los terremotos, y hay que entender que cuando se produce un terremoto de forma natural o de forma artificial, recordar que cuando por ejemplo se explosiona una bomba atómica, pues se produce unos grandes temblores, terremotos en las zonas próximas, y siempre que haya una zona de temblor, como el que hemos visto en la película, en el tráiler de la zona de banda H, o esos temblores asociados a volcanes, o temblores asociados sencillamente a experiencias de bombas atómicas, pues se van a producir tres tipos de ondas sísmicas. Dos de ellas son muy interesantes y se van a llamar ondas P con mayúsculas y ondas S. La palabra P o la letra P significa primarias, indican que son las ondas sísmicas que llegan a los sismómetros, a esos aparatos que utilizan los científicos para determinar la intensidad del terremoto. Son las primeras en llegar y se llaman ondas primarias o ondas P, ¿no? Viajan en torno a unos 6, 8, 9 kilómetros por segundo, fijaros qué velocidad, y llegan en primer lugar. Hay que saber que para los científicos son muy importantes ver cuál es, digamos, la velocidad de llegada, porque le están diciendo un poco las condiciones por las cuales ha recorrido, si el medio es más o menos sólido o líquido, ¿no? Hay que entender que las ondas P no solamente son las más rápidas, sino que además permiten desplazarse a través de medios no solamente sólidos, como los que vemos aquí, sino por medios líquidos, ¿no? Imaginemos que hay una zona de mar, pues esas ondas pueden transmitir no solamente por la superficie terrestre, sino por la zona marina, ¿no? No importa mucho ahora cómo vibran las partículas que están sufriendo las ondas P, pero se mueven en la misma dirección que una onda, como si fuese una especie de gusano que se contrae y se alarga, ¿no? En segundo lugar, hay unas ondas que llegan un poco más tarde, se llaman ondas secundarias, porque precisamente son las segundas que llegan a un sismógrafo, y su velocidad lógicamente es menor, Quizá en lugar de 6 kilómetros por segundo, vemos que pueden alcanzar en torno a los 2 kilómetros por segundo de velocidad en ciertas condiciones de la superficie, ¿no? Lo más importante es que solo viajan por medios sólidos, y cuando se encuentran con un medio líquido en el interior de la Tierra no viajan en absoluto y dejan de realmente transmitirse, ¿no? Quizá lo más característico de estas ondas es que, aunque tampoco producen fenómenos
catastróficos, como las P, las partículas del terreno empiezan a vibrar en dirección perpendicular a la dirección de la onda. Es decir, si la onda va de izquierda a derecha, las partículas del terreno van subiendo y bajando como si fuese una especie de montaña rusa, ¿no? Al final no importa mucho que estas ondas que se llaman perpendiculares y estas ondas que se llaman longitudinales, la vibración ahora no nos interesa mucho, pero sí es importante que cuando los científicos estudian estas dos ondas, dejan aparte las ondas que se llaman Rayleigh y Loeb, que son las que provocan realmente los fenómenos catastróficos, cuando estudian estas dos ondas P y S, pues llegan a conclusiones importantes de cómo está el interior de la Tierra, no solo en la superficie, sino en las zonas intermedias del manto y las zonas del núcleo. Gracias a ellas se ve que hay diferentes velocidades de las ondas, y a eso vamos a llamar discontinuidades sísmicas. Así que vamos a definir una discontinuidad sísmica, aquella zona del interior de la Tierra donde la velocidad de las ondas P y S cambian drásticamente, y lo hacen ese cambio porque el medio por las que discurren cambia en su composición sólida o líquida, o también en la densidad o en la composición de los minerales, Hemos visto que, por ejemplo, el granito, los basaltos, las peridotitas tienen diferente composición química, y hay que saber que las ondas P y S pues viajan a diferentes velocidades, Por ejemplo, en las zonas de granito, las ondas P y S viajan a bajas velocidades. Sin embargo, cuando se encuentran con las zonas de peridotitas que hemos visto, esa roca de color verde que os he dicho, pues inmediatamente incrementan su velocidad, Y aquí tenemos una discontinuidad, que es esta rayita, donde vemos que, por ejemplo, una onda aquí en color verde, que son las ondas P, pasan de la corteza de ir a 6 km por hora a cuando llegan a esa zona de unos 70-80 km de profundidad, pues incrementan enormemente su velocidad porque llegan a alcanzar la zona de las peridotitas, y a esa zona de cambio de velocidad se llama discontinuidad, y la primera discontinuidad que tenemos que observar es la que separa la parte izquierda, que sería la corteza terrestre, de lo que se llama el manto terrestre o segunda capa, como vemos, mucho más profunda, que llega hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Si nos fijamos, cuando llegan las ondas sísmicas a esa zona, también cambian drásticamente su velocidad. De hecho, disminuyen notablemente su velocidad, y las ondas S, como vemos, que habían alcanzado una mayor velocidad por su mayor densidad en las zonas internas del manto, pues vemos que las ondas S literalmente terminan de perder su velocidad completamente y dejan de viajar a través de lo que se llama el núcleo externo. Cuando llega al núcleo externo, hay alguna razón que las ondas S hacen que no se desplacen más, y es porque los científicos interpretan que el núcleo externo está completamente fundido, y como hemos dicho, las ondas S no viajan en medios líquidos y por tanto bajan a cero su velocidad. Por el contrario, las ondas P, aunque les cuesta viajar por medios líquidos, baja su velocidad, pero no completamente, y de pasar de velocidades superiores a los 14 km por segundo pueden alcanzar velocidades de 9 km por segundo, pero que siguen incrementando según van discurriendo el núcleo externo, porque la densidad de los materiales parece que sigue aumentando, y eso es un factor que favorece la velocidad. Aquí parece que hay un cambio de bajada también, una especie de licuación del núcleo externo, pero de repente vuelven otra vez a partir de los 5.000 kilómetros, lo que se llama otra discontinuidad, la discontinuidad de Lehmann-Baker, pues al final consiguen seguir transmitiéndose a una velocidad incluso progresiva, y nos indica que el núcleo interno empieza a tener una mayor densidad y un estado un poco más sólido que el que tenía el núcleo externo. Por tanto, encontramos al menos aquí tres cambios de velocidades importantes o discontinuidades sísmicas. La discontinuidad de Mohorovici, que simplemente a veces por su nombre es un nombre como vemos
de la zona de Yugoslavia, Mohorovichi, pues vamos a abreviarlo como simplemente Mojo, y vamos a ver que esa primera discontinuidad se encuentra en torno a unos 70 kilómetros de profundidad, ¿no? Luego la segunda cambio de velocidad se llama la discontinuidad de Gutenberg, y es la que marca la separación entre el manto y el núcleo externo. Y la tercera discontinuidad, que está en torno a los 5.000 kilómetros de profundidad, que se llama la de Lehmann-Baker, pues marca la separación entre el núcleo externo y el núcleo interno. Recordad que el núcleo externo hemos dicho que es de tipo líquido. Bien, vamos a intentar resumir con preguntitas sobre el concepto importante de discontinuidad, que ya os digo que es el método más importante para el estudio del interior de la Tierra, puesto que es difícil llegar a estas profundidades si tenemos en cuenta que las minas apenas llegamos a los 10-12 kilómetros de profundidad. Observa la gráfica y responde. ¿Qué se representa en ella? Pues está claro que lo que estamos representando en el eje vertical es la velocidad de las ondas en verde, llamadas ondas P o primarias, y las ondas S o secundarias de menor velocidad, y estamos representando su velocidad respecto a la profundidad del interior de la Tierra. Lógicamente, esta sería la superficie y esto sería el núcleo interior de la Tierra, lo que se llama el punto central o centro de la Tierra, ¿no? Que está en torno a los 6.371 kilómetros más o menos, ¿no? Así que es una representación de la velocidad de las ondas sísmicas P y S en función de la profundidad de la Tierra. La pregunta B, ¿qué ondas se mueven a mayor velocidad, las S o las P? Razona tu respuesta. Pues hay que entender que hay unas fórmulas matemáticas que nos permiten predecir cuál va a ser la velocidad de las ondas P y S, pero si nos fijamos siempre las ondas P van a viajar a mayor velocidad que las ondas S, básicamente porque realmente la presencia de estado líquido o sólido es muy importante para las ondas S, y en cuanto el medio se encuentra un poco líquido, las ondas S empiezan un poco a reducir su velocidad, y si es completamente líquido reducen al mínimo, a cero, su velocidad. Las ondas S no dependen no solamente de su estado sólido o líquido, sino de otros componentes, y siempre hay que entender que las ondas P van a ser más rápidas que las ondas S en cualquier medio líquido, sólido o tipo de rocas o densidad de estas, ¿no? ¿Cuántas discontinuidades sísmicas observas en el gráfico? ¿A qué profundidad se encuentran? Pues las hemos visto: la discontinuidad de Mojo, que separa la corteza del manto; la de Gutenberg, que separa las peridotitas del manto de aleación de hierro-níquel del núcleo externo; y la discontinuidad que vemos aquí a unos 5.000 kilómetros, unos 5.100 kilómetros, que se llama la discontinuidad de Lehmann-Baker, W, se escribe con W, pues es esta discontinuidad que vemos, donde hay un cambio en la velocidad de las ondas, no S, porque no llegan al núcleo externo, sino un cambio de velocidad de las ondas P, que nos está indicando que la densidad de los materiales y su solidez es mayor. ¿Cuántas capas existirán, por tanto, en el interior de la Tierra? Pues es fácil contarlas: la corteza, una; el manto, dos; el núcleo externo sería la tercera; y la cuarta, el núcleo interno, aunque si consideramos que todo está hecho del mismo material, hierro-níquel, podemos decir que solo habría tres capas. Las capas del núcleo, que serían de aleación hierro-níquel; las capas de periotitas del manto; y las capas de granitos o basaltos de la corteza. La pregunta número 14 de esta página 8 nos razona en qué estado físico se encontrará la Tierra a partir de los 2.900 kilómetros. Si nos situamos aquí, tenemos que ver que ya nos encontramos con la transición manto-núcleo externo, y vemos que las ondas S dejan de transmitirse inmediatamente cuando llegan al núcleo externo. La conclusión de los científicos es que, como las ondas S no viajan por medios líquidos, hay que tener en cuenta que el estado físico a partir de los 2.900 kilómetros, que sería este punto, sería de estado completamente líquido. La cuestión 15 dice: si se produjera un terremoto violento en Australia, ¿qué ondas
detectarían los sismógrafos situados en España. Hay que entender que Australia está en las antípodas, en la parte opuesta del planisferio terrestre, ¿no? Y por tanto, si tienen que viajar las ondas P y S a través de el interior de la Tierra, van a pasar por la corteza australiana, seguirán con el manto, llegarán al centro de la Tierra y volverán otra vez hacia el manto en dirección a la península ibérica. Por tanto, deben pasar por el manto, pero sobre todo deben pasar por el núcleo externo y el núcleo interno, que es donde se encuentra el centro de la Tierra, y al llegar al núcleo externo, pues las ondas S que se han formado en ese terremoto básicamente van a dejar de transmitirse. Así que, ¿cuáles son las ondas que nos van a llegar desde un país que necesite pasar por el centro de la Tierra? Pues solo van a llegar las ondas P. Precisamente este hecho hace que cuando haya un terremoto en España, a los australianos les interesa enormemente para comprobar si las ondas S se transmiten o no. Como no llegan, solo llegan las ondas P, está claro que en los países muy distantes, los que están en las antípodas entre ellos, pues solo llegarán las ondas P. Y sin embargo, si los terremotos se producen en zonas muy próximas, imaginemos por ejemplo un terremoto que se produce en Granada, que es una zona sísmica de la península ibérica, puede ser detectado por los sismógrafos de países europeos como Francia o Alemania, y como son países muy próximos geográficamente y geológicamente, podemos pensar que las ondas P y S van a llegar a los sismógrafos de Alemania y de Francia, aunque se hayan producido en España, puesto que no necesitan salir de la corteza porque realmente no van a pasar por el núcleo interno por su proximidad. Aquí en el punto 2 nos hablan de la composición de las capas de la Tierra. En realidad, las capas de la Tierra se estudian de dos formas, un poco de la que os hemos contado mediante las discontinuidades, ¿no? Hay una corteza que contiene, como ya os he dicho, una corteza que a veces se llama granítica, presente en los continentes, y una corteza basáltica, presente en las superficies de los fondos marinos, y esa corteza pues tiene diferente grosor, ¿no? Vamos a poner una corteza de grosor medio entre 30 en zonas marinas y 70 en zonas de cordilleras continentales, ¿no? Como mucho una corteza de 70 kilómetros sería el límite del grosor de la corteza, ¿no? El manto, como hemos visto, llega a unas dimensiones de unos 2.900 kilómetros, sería desde unos 70 kilómetros de profundidad hasta unos 2.900 kilómetros, y sería, digamos, esa discontinuidad que hemos llamado de Gutenberg, ¿no? Donde las peridotitas del manto son las rocas que, recordemos, más abundan en ellas, ¿no? Y luego el núcleo, que parte de la discontinuidad de Gutenberg hasta el centro de la Tierra, pasando por esa discontinuidad que hemos visto que está a 5.100 kilómetros, que es la de Lehmann-Baker, donde se encuentran esas aleaciones de hierro-níquel. Esas serían las tres capas fundamentales según la composición de las rocas, cortezas graníticas y basálticas, mantos de peridotitas y el núcleo de aleaciones de hierro-níquel, ¿no? Sin embargo, actualmente se utiliza más una clasificación de las capas de la Tierra más dinámica, que indica que se presentan ciertos movimientos en ellas, ¿no? Y básicamente son tres capas o cuatro capas importantes, ¿no? La litosfera sería la primera capa, la más superficial y rígida, que engloba hasta unos 150 kilómetros desde la superficie terrestre. Por tanto, la litosfera podía ser toda la corteza terrestre que hemos visto y la parte más superior del manto, ¿no? Esos 150 kilómetros iniciales se llaman litosferas, y en realidad hay dos litosferas: las litosferas continentales, que sí tienen ese grosor de unos 150 kilómetros, y las litosferas oceánicas, las que se encuentran justo debajo de los mares, de los océanos, que tienen quizá como la tercera parte de ese grosor de 150, unos 50 kilómetros de grosor medio, las litosferas que se llaman oceánicas, ¿no?
Inmediatamente debajo de esa, digamos, tronco, como si fuese un tronco que está flotando, un tronco de madera sobre un medio líquido, nos encontramos un segundo tipo de capa dinámica en movimiento que se llama la astenosfera o esfera que tiene carácter plástico, ¿no? Imaginemos una especie de zona de chicle, donde no podemos decir si ese chicle, sobre todo si está muy caliente, se encuentra en estado sólido o en estado semilíquido, ¿no? Y a esa zona donde flota la capa sólida menos densa y súper rígida, llamada litosfera, pues esa capa donde flota la litosfera la vamos a llamar astenosfera, y es una capa que empieza lógicamente cuando termina la litosfera a unos 150 kilómetros y puede llegar hasta unos 600 kilómetros de profundidad, y por tanto la composición sería de ese material que hemos llamado de peridotitas, ¿no? La mesosfera sería el resto del manto que hemos visto, que presenta un comportamiento ya un poco más duro, más denso, puesto que realmente todavía pueden fluir los materiales ahí, las ondas S, y podemos decir que la mesosfera es peridotita o manto externo, y sobre todo el manto interno completamente relleno de peridotitas, ¿no? Y ya encontramos que la endosfera se corresponde con lo que hemos visto con el núcleo, donde las aleaciones de hierro y níquel básicamente sería la composición de minerales. Aquí tenemos las dos, digamos, sectores en que tenemos la clasificación de composiciones de rocas y minerales, y aquí a la derecha tenemos la estructura o el sector de las capas de la Tierra más dinámico, donde se ven capas en movimiento, ¿no? Vamos a utilizar las dos, pero sobre todo cuando veamos la tectónica de placas vamos a visualizar el sector dinámico de la Tierra, ¿no? Aquí recordar un poquito la corteza continental, llamada así, se llama corteza granítica por la abundancia de granitos, pues muy gruesa en las zonas de cordilleras y menos gruesas en las zonas costeras, ¿no? Hasta 70 kilómetros en las zonas más profundas. Y sin embargo, si veis aquí, pues una corteza basáltica muy finita, que tiene unos 5 o 10 kilómetros y que está justo debajo de los océanos. Esto sería la corteza oceánica, y justamente debajo tenemos esa discontinuidad que hemos llamado la discontinuidad de Mohorovici, que empezaría con el manto superior de peridotitas, el manto inferior, y luego encontraríamos la discontinuidad de Gutenberg a unos, como hemos visto, unos 2.900 kilómetros, la discontinuidad de Gutenberg, donde el núcleo externo líquido hace que las ondas S no viajen a través de ellas. Aquí tenemos la discontinuidad de Lehmann-Baker a unos 5.000 kilómetros, y finalmente el centro de la Tierra a unos 6.371. Nosotros vamos a utilizar sobre todo esta parte superficial del diagrama dinámico, donde vamos a llamar litosfera a la parte sólida de la Tierra superficial, una litosfera continental donde se encuentran los continentes, y una litosfera, como vemos aquí, oceánica, que tenemos aquí en color más o menos rojizo, ¿no? La litosfera oceánica la vamos a llamar también a veces basáltica, y la litosfera continental la vamos a llamar granítica, y como vemos esos dos bloques sólidos, pero que se están moviendo, aunque aquí parezcan fijos, se están moviendo sobre una capa llamada astenosfera plástica semifluida, que realmente como si fuese una especie de tronco. Estas cortezas litosféricas, oceánicas y continentales están flotando sobre esta especie de líquido llamado astenosfera. La mesosfera, como vemos, se corresponde en gran parte con el manto inferior y la zona inferior del manto superior, y luego ya la endosfera es equivalente a lo que vemos al núcleo externo, ¿no? Nos preguntan que compare las cuñas, que son esas estructuras en forma aquí de porción de queso, ¿no? Comparemos las capas composiciones en el gráfico de la página anterior. ¿Qué relación observas, no? Compara las cuñas, pues básicamente que presentan una composición muy parecida, pero quizá el carácter sólido o fluido es lo que diferencia las capas fluidas, ¿no? Aquí tenemos unas capas que en principio
aparentemente todas son sólidas, pero aquí sabemos que hay una estenosfera que es semifundida y que esta endosfera o núcleo externo también está fundido, y eso hace que las ondas sísmicas S no viajen y que por tanto el comportamiento de esas placas sean diferentes. En la pregunta 18 nos dicen: en ambos gráficos el espesor de la capa superficial, la corteza y la litosfera están muy exagerados. ¿Qué grosor tendría realmente la corteza de 30 kilómetros en una cuña de 20 centímetros? ¿No? Vamos a, por ejemplo, imaginarnos que esta cuña que tenemos, esta porción de quesitos, pues tiene, como nos dice, una longitud de unos 20 centímetros, ¿no? Y nos preguntan que están exageradas estas cortezas, ¿no? Parece que 70 kilómetros es demasiado grosor para esta profundidad tan larga, ¿no? ¿Cuál sería el grosor que está aquí exagerado? Pues vamos a hacer una regla de 3, ¿no? Si, por ejemplo, podemos decir que los 6.371 kilómetros es realmente la longitud real del ecuador del interior de la Tierra, pues si esta longitud corresponde a 20 centímetros, pues 30 kilómetros correspondería a X. Haciendo esa regla de 3, conseguiríamos tener pues un grosor muchísimo más breve que 20 centímetros, que sería sencillamente, habría que hacer los cálculos, sería una pequeña rayita en la corteza terrestre en esta cuña de 20 centímetros que tenemos representado, ¿no? Lo único que hay que ver que esta representación está exagerada para que podamos visualizar un poquito tanto la corteza continental como la litosfera continental, que tiene unos 150 kilómetros y que está claramente exagerada aquí respecto a los 6.371 kilómetros totales. Los movimientos verticales o isostáticos los vamos un poco a obviar porque quizá sea demasiado complejo de momento para introducirnos en la tectónica de placas, ¿no? Y vamos un poco a recordar lo que acabamos de ver sobre las partes más superficiales, tanto a nivel composicional como dinámico, ¿no? Aquí tenemos una corteza continental, serían los continentes emergidos que hemos visto, los continentes como Asia, África, que realmente en algunos lugares suponen que tengan unos 70 kilómetros de profundidad. Son las zonas más gruesas de la corteza, se llama corteza granítica, ya os digo porque presenta ese granito que acabamos de ver, pero que generalmente cuando se aproxima a zonas de la plataforma continental o zonas próximas al mar, vemos que su corteza de granitos disminuye enormemente y puede estar muy reducida hasta 20 o 30 kilómetros, ¿no? Vamos a tomar un, digamos, grosor medio de 50 kilómetros para la corteza continental, pero si nos fijamos, la corteza oceánica no es de granito, sino de esa roca volcánica que hemos llamado el basalto, de ese color oscuro, rico en olivinos, pero que están un poco cristalizados porque se han enfriado tan rápidamente que no han tenido tiempo de formar esos cristales de olivino muy típicos del manto superior de peridotitas, ¿no? Bien, la corteza oceánica, como vemos, es enormemente más fina, de unos 10 kilómetros de profundidad y de composición completamente basáltica. Pero si nos fijamos, tenemos aquí otra clasificación. La litosfera oceánica sería todo lo que es la corteza oceánica y el manto superior rígido, mientras que la litosfera continental sería todo lo que es la corteza continental y la parte superior del manto rígido, ¿no? Bien, pues a esta litosfera continental, que se encuentra justamente formando los continentes, le vamos a dar un grosor de unos 150 kilómetros de grosor. Sería, por tanto, toda la corteza granítica y toda la zona de peridotitas del manto superior rígido. Y por el contrario, si nos fijamos, la litosfera oceánica, que tiene basaltos y también peridotitas, pues tiene un grosor bastante menor, como la mitad del grosor, y le vamos a dar la mitad de 150, unos 75 kilómetros más o menos de litosfera oceánica de profundidad. Por tanto, la primera gran diferencia entre la litosfera sólida oceánica y la litosfera sólida continental es el grosor, y la segunda gran diferencia es la composición. Mucho granito en la parte superficial y mucho basalto en la parte superficial de la litosfera oceánica. Pero también hay una gran diferencia y es la edad de los materiales, ¿no? Si analizamos
los geólogos analizan la edad geológica de la corteza continental, vienen a establecer que son muy antiguas. Algunas rocas graníticas pueden llegar a la edad del origen de la Tierra, 4.600 millones de años, mientras que la corteza oceánica tiene una antigüedad mucho menor, ¿no? De unos 4.600 millones de años pasamos a como mucho 200 millones de años. Y además, si nos situamos en diferentes puntos de la litosfera oceánica, pues vamos a ver que las zonas más próximas al centro del océano son las más modernas. A veces, si podemos ver cómo se forman las litosferas oceánicas en el centro del océano, pues veríamos que tienen 0 millones de años, se están formando aquí y realmente se están creciendo, y según avanzamos y nos aproximamos a las zonas continentales, la zona de contacto es la zona más antigua, la primera que nació, y seguramente la edad de estos materiales de la corteza oceánica y por supuesto de la litosfera oceánica sería en torno a unos 200 millones de años. Así que, como vemos, la diferencia en antigüedad de una corteza oceánica es diferente según nos aproximamos a zonas más antiguas, a los continentes, o según si nos alejamos, las zonas más recientes o de actual formación. Mientras que las cortezas continentales siempre tienen la misma antigüedad, tanto en zonas de cordillera, como vemos aquí, como en zonas costeras, y suelen ser zonas muy antiguas, en torno a los 4.600 millones de años, ¿no? Así que vemos aquí realmente que hay muchas diferencias a nivel de edad, de grosor y de composición química. Aquí, utilizando nuevamente un poco las funciones matemáticas que los geólogos calculan con las ondas sísmicas P y S, pues han llegado a la conclusión de que realmente la densidad de los materiales, las temperaturas de los materiales y los puntos de fusión son muy diferentes, ¿no? No vamos a entrar en ello, pero fijaros un poquito que hemos visto que el manto en torno a los 2.900 kilómetros pues va a cambiar lo que vemos aquí en su densidad. Básicamente esa densidad nos está indicando que hay un cambio de composición química de las peridotitas del manto, que serían estas, con densidades en torno, para que nos hagamos una idea, de unos 5 gramos por centímetro cúbico, a densidades que superan los 12 o 14 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, aquí en las zonas de corteza granítica o basáltica las densidades no llegan a 3, y por tanto nos están diciendo que estas zonas son las discontinuidades que hemos visto un poquito, ¿no? Si vemos un poquito los puntos de fusión y temperatura, en rojo los puntos de fusión y las temperaturas, cuando vemos que las temperaturas superan los puntos de fusión, encontramos que los materiales que se encuentran aquí deben estar licuados, ¿no? Y esto sería lo que hemos llamado el núcleo externo. No vamos a hacer mucho más hincapié en este gráfico, que es un poco complejo para nuestro curso, ¿no? Y vamos a centrarnos ya en el tercer punto, que es el estudio de los fondos oceánicos, ¿no? Aquí tenemos un planisferio donde se ha evacuado el agua de una forma imaginaria, ¿no? Tenemos los continentes en color marrón y los fondos oceánicos en colores azulados, ¿no? Bien, lo más importante es que cuando se pueden ver el interior de la superficie de los océanos, lo que hemos llamado la corteza oceánica o litosfera oceánica, pues vemos algunos accidentes geológicos que hay que un poco visualizar. Aquí tenemos el concepto de fosas oceánicas o trincheras, que realmente serían estas zonas que se encuentran muy oscuritas y que realmente nos van a indicar que son zonas de choque entre dos capas o placas litosféricas. Esta sería la interior, la placa que vamos a llamar placa del Pacífico, y hay otra superior que es la placa que se llama Eurasiática, y cuando están chocando se producen enormes trincheras, fosas, como la de las Marianas, que se encuentran precisamente muy cerca de aquí. Por ejemplo, tenemos aquí esta zona del archipiélago filipino, pues aquí están las fosas de las Marianas, y es las zonas más profundas de la superficie terrestre, que llegan, como hemos visto en el vídeo, a unos 11 kilómetros de profundidad. Bien, las trincheras en realidad las vamos a llamar zonas de subducción, y son zonas muy profundas de la corteza basáltica o corteza oceánica.
Luego vamos a ver muchas islas, islas submarinas de tipo volcánico, como Hawái. Las islas de Hawái son muy volcánicas, que se encuentran en mitad del océano. Algunas emergen en forma de islas volcánicas y otras han quedado erosionadas y están sepultadas bajo el océano Pacífico o otro océano, y se llaman Guyot. Son relieves volcánicos, para que nos entendamos, volcanes que si son muy altos afloran en forma de islas volcánicas como las de Hawái, y si son menos altas pues quedan enterradas en los fondos marinos, pero en realidad son islas volcánicas que aparecen, seguramente por lo que llamaremos hotspot o puntos calientes, donde el interior del manto a veces emite masas de magma enormes que funden un poco la corteza y salen en forma de islas volcánicas, ¿no? Las fallas transformantes son estas rayitas que de forma transversal discurren por esta especie de cordillera submarina que tenemos aquí, que vamos a llamar las dorsales oceánicas, ¿no? Aquí no pone el nombre, pero aquí tenemos una enorme dorsal oceánica que discurre por todo el Pacífico y se llama la dorsal mesopacífica, porque realmente meso indica intercalada en el interior del océano Pacífico, ¿no? Bien, pues hay una serie de fracturas, esas dorsales o cristas oceánicas se fracturan por movimientos de diferente velocidad hacia la derecha y hacia la izquierda. Se están creando dos cortezas oceánicas y en algunos momentos algunas zonas crecen más rápida hacia la derecha que otras y producen fracturas de este tipo horizontal, que se llaman fallas transformantes y que están asociadas a intensos terremotos, ¿no? El RIP o cordilleras submarinas son lo que se llaman las dorsales oceánicas y son las zonas donde vamos a ver que se forman por emisiones de magma nuevas cortezas oceánicas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda de la zona del dorsal oceánica, que aquí llama RIP, aunque el concepto de RIP suele asociarse a las dorsales no oceánicas, sino a las que se encuentran en zonas continentales, ¿no? Y por supuesto nos encontramos los fondos o llanuras abisales que se encuentran a unos 4.000 metros de profundidad sobre la superficie del mar. Si cogemos un barquito y hacemos pues un sondeo, encontramos que hasta unos 4.000 metros de profundidad, en algunos sitios 2.000, entre 2.000 y 4.000 metros, no vamos a encontrar los fondos marinos, que ahora sabemos que son de esos basaltos que se están formando en estas dorsales oceánicas o RIP oceánicos por emisiones de magma que vienen del interior de la Tierra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos utilizar en Google Earth un esquema mucho más real de cómo es nuestro globo terráqueo y vamos a situarnos, por ejemplo, en las zonas más próximas a nuestro país, donde nos encontramos aquí en la península ibérica. Tenemos la península ibérica, como vemos tenemos África, el continente sudamericano y el continente norteamericano, ¿no? Si nos fijamos un poquito viendo, aquí hay una dorsal que se llama la dorsal mesoatlántica, la dorsal mesoatlántica, que discurre, como vemos, por este trazado un poco ondulado, que voy a un poco aumentar. Aquí tenemos las islas de las Azores, estas son las islas de las Canarias, pero vemos que la dorsal mesoatlántica se encuentra justamente en el centro del océano Atlántico, separando una placa que vamos a ver que es la placa que estamos viendo aquí, la placa eurasiática, de la placa que hemos visto aquí, que es la placa de Norteamérica, ¿no? Si nos damos cuenta, parece que se están separando estos dos continentes porque precisamente están emitiendo aquí en lo que hemos llamado la dorsal mesoatlántica o el RIP atlántico, y que por emisiones de magma se está formando una corteza basáltica muy reciente en estas zonas, pero mucho más antigua, de 200 millones de años, a las costas graníticas de Europa o a las costas graníticas de Norteamérica, ¿no? Es la dorsal que se ve mejor, ¿no? La vamos a intentar aumentar un poquito para que veáis que incluso se ven esas fallas transformantes o líneas horizontales que se deben a que en algún momento ha habido emisiones
de magma más hacia la derecha que hacia la izquierda, y se ha producido una fracturación y un desplazamiento que hace que la dorsal realmente se desplace en algunos momentos hacia la izquierda y en otros momentos hacia la derecha, ¿no? Esta dorsal llega incluso a la isla de Islandia a emerger, y tenemos que la isla de Islandia se puede considerar que forma parte de dos placas continentales diferentes. La placa que hay a la derecha sería la placa euroasiática, la placa de Europa, mientras que la placa que hay a la izquierda o en la parte central de Islandia sería la placa norteamericana, ¿no? Volviendo un poco a lo que hemos visto en nuestro planisferio, pues aquí tenemos estos relieves submarinos, ¿no? Donde nos encontramos con esas zonas muy oscuras, que sobre todo en el Océano Pacífico, donde estamos aquí, las vamos a tener que denominar como las fosas, fosas tectónicas o trincheras, donde, por ejemplo, para centrarnos un poquito en el vídeo que vimos sobre la fosa de las Marianas, pues las fosas de Marianas se encuentran aquí, y esta es la zona más profunda de la Tierra, donde se alcanzan los 10.900 metros de profundidad, unos 11 kilómetros de profundidad, para un poco centrarnos. Aquí vemos aquí estas zonas oscuras serían las fosas, y sería la zona de choque entre esta placa oceánica de tipo basáltico del Océano Pacífico, que está dirigiéndose hacia las costas de Filipinas, que serían estas islas aquí, y su placa oceánica, que es esta, está realmente resistiendo el empuje de la placa oceánica, que por ser más densa es la que subduce o se introduce por debajo de la placa africana y termina por formar esta fosa oceánica. Como vemos aquí hay muchos guyot, pero a veces hay islas como las Islas Marshall, que aparecen en mitad del Océano Pacífico, y que realmente son islas de tipo volcánico por un fenómeno llamado hotspot o emisiones de magma desde el manto. Ya un poco para ir terminando, pues recordar que todo este relieve submarino, que se encuentra, ya os digo, a unos 2.000, 4.000 metros de profundidad, pues ha sido resultado del desarrollo de diferentes técnicas, ¿no? La más importante ha sido el sonar, que ha sido utilizado durante las guerras Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. El sonar se ha utilizado para detectar posibles submarinos en los fondos y evitar que sean torpedeados por los barcos que en la Segunda Guerra Mundial cruzaban los océanos de todo el mundo, ¿no? Bien, el sonar en realidad es la emisión de un sonido que se sabe que va a viajar a una cierta velocidad y que rebota como si fuese una especie de pelota de tenis, rebota en el suelo, en el fondo oceánico. Cuanto más profundo esté el suelo oceánico, pues más tiempo tarda en volver la señal al receptor, y sabiendo el tiempo que pasa desde que se emite hasta que vuelva a alcanzar el barco donde se ha producido la emisión del sonar o este sonido que viaja a través del agua, pues se puede calcular la distancia o la profundidad, ¿no? Y de esa forma se ha conseguido ver pues este planisferio, que es el que hemos visto, y todo el relieve submarino con las dorsales que no llegan a ser tan profundas como las zonas de abisales, ¿no? Aquí una zona abisal que estoy intentando representar por este azul clarito puede llegar a los 4.000 metros de profundidad, y sin embargo hay zonas de dorsales que suelen tener menor profundidad de los 4.000 metros, quizá 1.000 metros de profundidad, y en caso de la isla Islandia incluso aflora la superficie, y esas dorsales o cordilleras submarinas tienen diferente altura, mucho menor, más próximas a la superficie que las zonas abisales. Todo eso se ha visto a través del sonar, que realmente se utilizó en primer lugar para detectar submarinos, pero que actualmente se utiliza mucho para detectar las profundidades, ¿no? Y finalmente nos vamos a centrar un poquito en lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, que son los tipos de plataformas que vamos a encontrar, ¿no? Cuando encontremos una plataforma que se está expandiendo, como el Océano Atlántico, vamos a hablar de una expansión de la plataforma oceánica de tipo atlántico, ¿no?
Y sin embargo en el Pacífico vamos a ver que se está produciendo una contracción, una aproximación entre dos continentes cercanos, y vamos a llamar a esa zona de subducción, donde vamos a ver que hay una placa que se va a introducir, que es esta la que estamos viendo aquí, donde pone fosa, se va a introducir por debajo siempre de la placa gruesa continental, y a este borde le vamos a llamar de tipo subductivo o de tipo pacífico, porque en el Pacífico existe lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico, donde se encuentran siempre una zona oceánica que está subduciendo, introduciéndose por debajo de las zonas continentales, provocando pues cordilleras de tipo volcánico, pero asociados a fuertes seísmos y terremotos, ¿no? Sin embargo, las zonas del Atlántico, estas zonas, aunque son volcánicas, son de tipo efusivo, no son muy explosivas como la de tipo del Pacífico, y los terremotos no suelen ser tan importantes como los terremotos. La intensidad no llega a ser muy elevada. Se utiliza la escala de Richter para determinar la escala, y la escala de Richter aquí puede ser de terremotos de grado 2, 3, mientras que aquí pueden superar fácilmente los grados 6, 7, e incluso esos terremotos, si suelen producirse en el fondo marino, nos producen esos maremotos, esos tsunamis que hemos visto al principio del tema. La composición de los fondos oceánicos ya lo hemos visto, y aquí en este esquemita de la página correspondiente a este esquemita, pues tenemos que hay que reconocer que la corteza que hemos visto que está debajo de los fondos oceánicos es una corteza de basaltos de color oscuro. A veces hay diques, introducción de unas rocas que son los gabros, que son unas rocas de tipo volcánico, pero con alto grado de cristalización, y por decirlo así, toda esta zona, lo que hemos visto, basaltos oscuros y peridotitas de color verde, que son la litosfera oceánica, que hemos visto que es de unos 70 kilómetros de profundidad, con diferentes composiciones basálticas, gabros y peridotitas. Gabros y peridotitas son prácticamente rocas más o menos de igual composición, aunque algo más cristalizadas en las peridotitas. Y sin embargo, si nos fijamos en las zonas continentales, vemos que lo que más abunda son las rocas graníticas, esas rocas que son las rocas más antiguas del planeta. No se destruyen ni se crean estos continentes, quizás se puedan erosionar, y las presiones las pueden transformar en rocas llamadas metamórficas, como los gneisses, o si se deterioran se van a formar rocas sedimentarias. Pero en cualquier caso, las zonas continentales tienen unos 150 kilómetros de grosor, y como veis son más altas en las zonas de cordilleras, quizá unos 150 esta litosfera continental, y menos gruesas en las zonas próximas a los continentes, ¿no? Bien, pues para terminar vamos a intentar explicar alguna diferencia entre corteza oceánica y corteza continental respecto al espesor. Como hemos visto, más espesas las continentales, la antigüedad mucho más antigua las continentales, 4600, y la densidad no hemos hablado, pero la densidad es un poco más leve, la densidad de los granitos que la densidad de los basaltos. Se suele decir que la densidad de los granitos es 2,5 en gramos por centímetro cúbico de material, y los basaltos están en torno a 2,8. Si nos vamos a las peridotitas, ya superamos los 5 de densidad, que es el doble en la densidad, y por tanto estamos como flotando a los continentes sobre las zonas basálticas, que realmente se están fundiendo constantemente. ¿Qué ocurre con el espesor de los sedimentos lejanos de la dorsal, ¿no? Pues la dorsal la tenemos aquí, es la dorsal donde se forma, y los sedimentos hay que entender que realmente proceden de zonas continentales, ¿no? Como vemos aquí, los sedimentos marinos próximos a zonas continentales tienen espesores muy gruesos, ¿no? Y sin embargo aquí los espesores marinos próximos a las dorsales oceánicas no existen.
única razón es que se están creando y por tanto no hay tiempo suficiente para que haya mucha sedimentación. Por el contrario, estas son las zonas más antiguas de las dorsales oceánicas y por tanto la erosión de los continentes ha dejado sedimentos encima de las masas oceánicas antiguas y por tanto el grosor es mucho mayor. ¿Qué ocurre? ¿A qué puede ser debido esto? Perdón, ya la 35 la acabo de contestar. Vamos a ver la 36. Observa la plataforma continental, las zonas poco profundas que rodean los continentes. ¿Qué tipo de corteza poseen? Según su composición se trata de continentes o de océanos, según su composición geográfica, ¿no? Si nos centramos un poquito, aquí tenemos en las zonas próximas a las litosferas oceánicas, tenemos que los granitos no son muy abundantes, pero sí aparecen estos materiales que se llaman plutones o rocas de enfriamiento lento que están más próximas a la composición de las peridotitas, ¿no? Así que en las zonas continentales los granitos no suelen ser muy abundantes, sino son rocas sedimentarias, pero si nos encontramos con los núcleos de los continentes, los granitos son muy abundantes, incluso se pueden haber transformado en lo que se llaman ortoneis o neis básicos, que básicamente son el producto de la transformación por calores extremas y presiones extremas de los granitos y aparecen nuevas rocas llamadas metamórficas. Así que, por decirlo así, las zonas centrales de las cordilleras presentan rocas graníticas y sus derivados metamórficos, mientras que las zonas continentales lo que apuntan son, digamos, los peridotitas que pueden aflorar en algún momento en las zonas próximas a la costa, pero que no son frecuentes la abundancia de granitos, ¿no? Finalmente, ¿qué relieves encontramos en los fondos marinos profundos que no están en los continentes? Pues se llaman las llanuras abisales y en realidad no existen grandes relieves, salvo lo que hemos visto, las dorsales oceánicas o crestas oceánicas o rift, donde se incrementa su enorme altura de unos 4.000 metros de profundidad, se puede llegar solo a 1.000, porque estas elevaciones se deben a que los magmas están saliendo, se producen abombamientos por esa dilatación de los materiales y se producen, digamos, cordilleras submarinas en las zonas de dorsal. Compara la visión de los fondos oceánicos que tenían los fijistas con el relieve que efectivamente se encontró, por lo que los llamamos así. ¿Por qué los llamamos así? Bueno, pues la visión de los fondos oceánicos fijistas, la verdad es que no tengo muy claro cuál era esa visión porque era muy heterogénea. Básicamente pensaban que los fondos oceánicos siempre eran los mismos, pero en ningún caso supieron que eran de tipo basáltico. Así que me considero un poco incapaz de contestar correctamente a esta preguntita 38. Y finalmente busca información sobre la primera gran campaña oceanográfica del Challenger en el siglo XIX, compara su tecnología con los actuales buques oceanográficos. Bien, esta información la hemos visto en nuestro vídeo sobre la fosa de las Marianas. Vimos que hubo un batiscafo, el Trieste, que básicamente empezó a buscar una fosa oceánica que previamente en el siglo XIX el Challenger, ese buque de la Armada inglesa, a través de métodos muy rudimentarios, llegaron a la conclusión que los fondos oceánicos tenían diferente profundidad al lanzar una cuerda con un peso y sondear a mano en las profundidades marinas. Cuando llegaron a las zonas de las Marianas encontraron que bruscamente había una enorme trinchera o fosa oceánica que bajaba de los 4.000 hasta los más de 8.000 o 9.000 metros de profundidad, y luego mucho después se encontró con el batiscafo Trieste que la profundidad alcanzó en esa zona hasta los 11 kilómetros de profundidad. Bien, pues con esto terminamos la primera parte de la tectónica de placas. Como vemos, nos queda el punto número 4 y siguientes, que lo veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.